Bienvenidos a Encuentro con Cineastas del Aguilar Film Festival, aquí en Aguilar de Campoo, donde entrevistamos a los directores de la sección oficial. Y hoy está con nosotros, están dos directores, Alejandro Alvarado y Concha Barquero, que son los directores de un corto documental que se llama Descartes. Es un corto documental que aúna investigación histórica y exploración formal sobre el primer documental secuestrado judicialmente en España en la época de la transición. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Concha? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí Encantada. estamos, encantados de estar aquí con vosotros. Gracias. Bienvenidos al Aguilar Film Festival. Gracias. Comenzamos. A ver, este corto surge de un proyecto, quiero que me lo contéis, este corto surge de un proyecto de largometraje documental que estáis preparando sobre la película Rocío, ¿no? La película Rocío, un documental olvidado y enterrado por la historia y por la política. El corto es un descarte del largo, es una pieza a partir de los descartes de Rocío. ¿Qué es? Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo, pero ahora estamos en plena producción de un largo sobre Fernando Ruiz Vergara, que era el director de Rocío, de esta película censurada a la que hace referencia. Y en ese largo sobre lo que vamos a trabajar o a fabular es acerca de los proyectos que él no pudo desarrollar a partir de la censura sobre Rocío. Entonces, claro, evidentemente la censura de Rocío pues, es muy importante en este proyecto de largo y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera como que va a planear esa sombra en el largo. Y Descartes, bueno, es más que nada como una deriva, digamos, ¿no? Como, no es que sea una secuencia en sí de ese largo, pero sí que es una deriva que trabaja con los materiales descartados de Rocío y de alguna manera pues sí pensamos que quizás también tenga cabida en el largo que vamos a trabajar, pero es más bien como... Sí, queríamos probar, como, nos parecía plásticamente y bueno, a nivel de significado y lo que nos devolvían las imágenes a nosotros cuando las descubrimos ahí en Filmoteca, queríamos trabajarlas como una especie de laboratorio para probarlas, para tentarlas, para, digamos, jugar con ellas, para ver también qué nos devolvían. Y al final, bueno, pues ha salido, le dimos forma de cortometraje y bueno, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y bueno, vamos a empezar a moverla. También empezamos ya de camino a sacar a la luz también de nuevo, ¿no? La película Rocío, ¿no? Y todo lo que deriva de ella, ¿no? Todos los temas que surgen de ella y bueno, pues aquí estamos. ¿Y cómo dialoga el corto? ¿Cómo dialoga? ¿Cómo adquiere personalidad propia frente al otro proyecto? Bueno, yo creo que un poco por lo que tú dices, ¿no? O sea, en realidad, bueno, esto también forma parte de un proyecto de investigación más amplio, ¿no? En el que también llevamos un tiempo involucrados, ¿no? De investigación académica también. Alejandro, de hecho, realizó su tesis doctoral sobre varios casos de películas documentales censuradas en la transición. Bueno, durante la transición, pero en el periodo ya democrático. Y entonces, bueno, es decir, que llegamos a Filmoteca Española para ver cuáles eran los materiales que podíamos encontrarnos allí sobre Rocío como parte de esa investigación más amplia, ¿no? Y la verdad es que durante el proceso nos dimos cuenta de que tenía entidad, o sea, que el trabajo con estos materiales tenía una entidad por sí mismo, un poco por lo que él decía, ¿no? Porque nos parecía que por una parte era como muy revelador, ¿no? El hecho de trabajar con el material descartado de una historia que está descartada, ¿no? Que está descartada bueno, por la propia historia, por la... bueno, por la política, ¿no? Como tú mismo has dicho. Y poco a poco empezamos a ver que nos interesaba también desarrollar ese trabajo como parte de una investigación, pero fílmica y creativa, es decir, que en realidad como todo bebe un poco de lo mismo, ¿no? Sí, el proyecto de largometraje creo que estamos en proceso, no sabemos, ¿no? Y a nosotros nos interesa que el proyecto siempre esté vivo, que sea orgánico y bueno, será un ensayo que reflexione más sobre las implicaciones que tuvo todo este proceso en el director, ¿no? Y a partir de ahí reflexionar también hablar sobre el fracaso, ¿no? Sobre la propia creación cinematográfica, sobre los proyectos que no pudo hacer y que quedaron en una nota o en un guión que se presentó a ciertas convocatorias de ayuda y al final no se llegó a hacer. Entonces, a partir de esos materiales también vamos a nosotros a fabular sobre esas películas que él
por esta censura y por dejar el cine, ¿no? Y autoexiliarse o exiliarse en cierta medida a Portugal, pues nosotros queremos trabajar con esa energía, ¿no? que él dejó, ¿no? Una pregunta sobre el documental de Rocío, el documental censurado. ¿Por qué se censuró? O sea, ¿cuáles fueron las razones objetivas, si se puede decir así, que Claro. llevaron a que se censurara? Sí, es muy sencillo. En la película Rocío, que bueno, que también es un ensayo sobre la romería del Rocío, ¿no? Que todos conocemos, pues hace una investigación, hace una labor de investigación sobre la representación de la Virgen, sobre cómo se origina una romería, sobre a nivel antropológico la gente, ¿no? Que va allí, cómo se convoca, la tipología de personajes que pululan por allí. También habla de cuestiones históricas y sociológicas que tienen que ver con el Rocío, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado, en la investigación, Fernando Ruiz Vergara pues encontró que un tema que era fundamental con respecto al Rocío y sobre todo con respecto al monte, que es donde se celebra el pueblo que pertenece a la aldea del Rocío y se celebra, digamos, la romería, pues apareció el tema de la relación que había entre los terratenientes, la iglesia, digamos, y el poder, en definitiva, ¿no? En la época de la Segunda República y sobre todo después tras el golpe de Estado, ¿no? Y la matanza de 100 almonteños que hubo allí. Entonces la película señala de alguna forma a uno de los cabecillas, que era un terrateniente, que perpetró, ¿no? Estos asesinatos, ¿no? La familia, la película con muchas dificultades en la transición, un poco como ahora, ¿no? Los documentales no tenían tanta salida a salas, etcétera. La película salió, ganó algún premio en el Festival de Sevilla y bueno, la familia de esta persona se enteró, ¿no? Que había una película que hablaba del Rocío y tal, y la denunció. Y bueno, una denuncia, un delito de honor, ¿no? De injuria, en este caso que al final... Atentado contra el honor, ¿no? Atentado contra el honor, efectivamente. Y un delito en principio era injuria y calumnia, escarnio a la religión católica. Y bueno, finalmente hubo un juicio en el año... Se secuestró la película, hubo un juicio en el año 82 y al final entre la libertad de expresión y el delito contra el honor, pues al final los jueces de aquella época prevalecieron el delito de injuria. Claro, entonces la película tiene por eso una sentencia judicial que obliga a 3 cortes respecto al metraje original, de la obra original. Entonces, en esos cortes, bueno, pues de alguna manera es donde se dan pistas acerca de una o de varios nombres, ¿no? Sí. De los instigadores, digamos, de la represión franquista en el 36 en Almonte. Y bueno, lo que era muy potente. Hay un documental que explica justamente el caso en sí, un documental de hace unos años, de 2012, creo, 13, de José Luis Tirado, que se llama El caso Rocío, que explica este caso en concreto y también se han escrito también artículos, ¿no? Y se sacó un libro también con aquella película, ¿no? Pero lo que quería decir era que esa versión censurada es la que se puede ver actualmente en España, aunque en internet circula una versión recuperada, reconstruida con los fragmentos supuestamente, bueno, con los fragmentos censurados. Pero entonces lo que hizo Fernando Ruiz Vergara, que fue muy interesante, fue incluir unas cartelas, unos intertítulos que tenían la misma duración que los fragmentos censurados, en los que hacía explícita la censura. O sea, se le ocurrió poner sobre negro: estas imágenes no pueden ser ni vistas ni oídas por sentencia tal, ¿no? De tal tribunal de la sala. Y en silencio. Y en silencio. Entonces, bueno, esta es la copia que circula, que se puede exhibir públicamente, digamos, en territorio español. Pues yo me quedaría mucho rato hablando con vosotros sobre este tema, pero no puede ser, nos tenemos que ir ya. Muchas gracias por haber estado aquí. Habéis dado algunos apuntes de lo que se va a encontrar el público con Descartes. Y a los que nos están viendo, decirles que las películas, que hay que ir a verlas en Aguilar de Campo, en el Aguilar Film Festival,
y que hay otras entrevistas de otros directores. Lo estoy diciendo en todas las entrevistas para que todo el mundo lo haga, que vaya al cine y que también vea las otras entrevistas de los directores que compiten en la sección oficial. Así que hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego. Gracias.